Vamos a tener que tenemos hoy, a ver. Entonces, cuando tenemos un DPA, podemos hacer que el DPO haga aprobar el DPA, pero tenemos que tener cuidado a la DMA y la aprobación de la DSA, pero luego cuidado a la nueva ley audiovisual. Yo creo que necesitamos un... Debate mate. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Esto es Debate Mate, edición Guachu Guachu, ¿verdad, Miguel? Guachu, guachu. Muy bien. Bueno, pues nada, estaba aquí. La verdad que hoy es un debate mate un pelín diferente, porque en lugar de ser con 3 personas es con 2. Pero ¿qué 2? ¿No? Y en el centro tenemos aquí un icono esto típico de los tribunales, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar porque esto, la verdad que merece un debate mate, y porque últimamente ha habido muchas actualizaciones desde Bruselas, ¿verdad, Paula? Sí, la verdad es que ahora mismo Bruselas, desde que el año 2020 publicara su estrategia para una Europa digital, su estrategia de data, la verdad es que está teniendo una muy profusa actividad normativa. Entonces, como un poco a modo de continuación, ¿no? Del otro debate que tuvimos hace unos meses, ¿no? La verdad es que sí que se han ido materializando todas esas propuestas, ¿no? Que vimos aquel día de la Digital Services Act, la Digital Markets Act, la Digital Governance Act, la Data Act, incluso la normativa audiovisual, que si te parece, pues la podemos ir viendo hoy un poco a la limón. Entre los tres te vamos contando y cuáles son las principales novedades. Hay algunas que ya están publicadas, otras que están, bueno, todavía en fase bueno, son lo que se llama lecturas y tal, pero bueno, ya se prevé que poco cambio puede haber, ¿no? Sí que es verdad que desde que hablamos hasta ahora sí que ha habido bastantes cambios y por cierto, tengo que decir que a mi parecer para mejor, o sea que, O sea, en se fin, van, se van entendiendo tenemos las tela que cosas. cortar. Se ¿Qué, van perdón? entendiendo las cosas. Se va entendiendo el negocio Sí. desde Bruselas, ¿no? Bueno, sí, o sea, yo creo que de alguna manera se va teniendo en cuenta, ¿no? Las diferentes sensibilidades y la aplicación real de algunas medidas que en ocasiones, pues las primeras propuestas pues son un poquito ajenas o sobre el papel quedan muy bien, pero luego cuando pasas el algodoncito del future proof o de la aplicación, pues quizá no pasan esa prueba, ¿no? Entonces, bueno, pues después de lo que se llama Impact Assessment y después de pues todas estas reuniones que tienen también bueno, pues con los stakeholders, ¿no? Con las asociaciones sectoriales, yo creo que al final está quedando unas normas que lógicamente vienen a cambiar todo el entorno normativo del año 2000 y que viene a ser, digamos, un cambio de paradigma a Internet tal y como lo conocíamos. Pero bueno, hay algunas de las cuestiones que, por ejemplo, venían muy, 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 muy complicadas para el entorno digital, como era, por ejemplo, ya le habíamos comentado, la prohibición de la publicidad personalizada, que eso, por ejemplo, ha desaparecido, y algunas otras cuestiones que, bueno, si te parece, vamos desgranando Sí. poco a poco para no Vamos en orden. Vale. lanzar todo así. Vamos en orden. Primero de todo, bueno, no sé si es, y creo que sí, la primera vez aquí en la Programmatic TV para Miguel. Así que si te parece, Miguel, preséntate y, no sé, introdúcete a este mundo de los youtubers del sector. Mm. Encantado de estar por aquí contigo, Salva, y participando en estas charlas. Y vamos, yo trabajo en IAB junto con Paula. Mi nombre es Miguel Herranz. Y nada, llevo también un poco la parte de marcos técnicos y demás de TCF y derivados, aparte de echarle una mano a Paula en todo lo que puedo, que son muchas cosas. Vale, pues Entre otras, todo este tema. primero de todo, Paula, para todos los que nos oyen, ¿cuál es el instrumento que tiene una empresa que es asociada de IAB para enterarse de todo esto? Aparte, apuntarse a los debates mate, donde te vas a pasar todas las veces que haga falta. Pero vosotros tenéis un mecanismo, publicáis una newsletter. Sí,
La verdad es que tanto Miguel como yo intentamos estar un poquito encima de todos los movimientos normativos. Entonces, publicamos una newsletter con una periodicidad mensual y, lógicamente, cuando hay algún movimiento legislativo, pues no esperamos a ese momento, sino que lo publicamos en la newsletter de IAB, que la verdad es que al final es un instrumento muy interesante, ¿no? Para estar al día de todas las cuestiones. Y luego también, un poco a demanda de los asociados, pues nos reunimos con ellos y les contamos un poco el estado de situación de las normas en fin, un poquito, digamos, a demanda, ¿no? Sobre temas que les pueden afectar. Pues estupendo, porque mira, es un servicio cojonudo para mí, para poder estar al tanto. Yo lo he usado mucho y al final vosotros también habéis estado viajando mucho a Bruselas, ¿no? Por diferentes proyectos y tal, pero cuando veis a Bruselas defendéis un poco qué es la industria cuando hacen determinado tipo de normativas. Sí. Vamos, digamos que IAB forma parte de una red de IABs internacionales y hay una sede en Bruselas, que es IAB Europe, que digamos coordina todos estos trabajos para que todos los IABs nacionales pues no estemos apuntando, por ejemplo, a miembros del Parlamento Europeo y con mensajes un poco divergentes. Entonces, de alguna manera, se coordinan esos trabajos con IAB Europe, y de lo que se trata es, pues eso, de conocer el estado de las normas, estudiarlas. Y yo me acuerdo cuando empecé en esto, cuando yo estaba en la Agencia de Protección de Datos hace ya pues algunos años, que se hablaba, ¿no? de las asociaciones y de los lobbies y de los grupos de presión, y en realidad lo que somos, o lo que son, digamos, de alguna manera se asesora en el proceso normativo sobre cómo afectan las leyes a la realidad, ¿no? Llevándolos a tierra, ¿no? Por tanto, digamos que esa sería un poco la actividad en Vale. Bruselas. Bueno, pues habíamos dejado todo de que la LOPD, bueno, la GDPR era la actualización del LOPD y que la ePrivacy sería la actualización del LSSI, que es la ley de cookie, Mm. pero de repente nacen todos esos siglas que has dicho antes, DMA, DSEA, Data Governance Act. Entonces, a ver, vamos a empezar primero por aclarar, Miguel, si quieres, cómo llegamos de tener clarísimo que va a haber GDPR y privacy a tener estas acts todas. O sea, ha sido fruto de vuestro trabajo que habéis tenido ahí para que conozcan el negocio, efectivamente la publicidad, y que no se podía regular solo con esto, o cómo hemos llegado a tener todas esas acts. A mi modo de ver, el GDPR está genial para usos de datos y finalidades y todo el tema de datos está perfectamente regulado en el GDPR, y lo que hacen estas nuevas normativas es, como decía un poco antes Paula, es una estrategia global de la Unión Europea, y lo que hace es meterse en temas un poco más determinados que el GDPR. Pues, por ejemplo, la Data Governance Act pues, pone la figura de intermediarios de datos. La Data Act pues, regula sobre todo tema de datos, pero tema de datos en Internet de las cosas, en dispositivos conectados, en cómo se van a hacer la portabilidad de un dispositivo conectado de los datos a otro, aunque no sean mismos fabricantes, etcétera. Luego la DMA viene a regular un poco todo lo que son las grandes plataformas, tanto de publicidad como en otros sectores, ya puede ser sectores viajes u otros, y lo que hace es ponerlas pues un poco liberarlas un poco, y, por ejemplo, permitir que gente ajena a esas empresas, a esas plataformas, pueda entrar en las plataformas sin un coste determinado, o liberaliza, por así decirlo, esas plataformas. Y luego, pues la DSA sí que tiene algo más de impacto en publicidad, sobre todo en menores bueno, en los llamados patrones oscuros, bueno, que son las técnicas estas de poner un botón más grande que otro, o un botón que no sea legible y similares. Y entonces son acciones más localizadas que el GDPR, que tenía un enfoque más global. Al final se ve una necesidad y se ha actuado consecuentemente, y obviamente pues son mensajes que hemos trasladado desde el sector en algunas normativas, otras pues nos las hemos encontrado. Esto está muy bien, porque hemos reconocido que pues el sector digital era tan vasto que hasta hemos tenido
como decía antes tú, Paula, la ley audiovisual, ¿no? Pero ahora vamos un poco, rebobinamos, ¿vale? Lo que a mí me gustaría entender es de cada una de la normativa que haya, cómo nos afecta, si somos determinado tipo empresa del ecosistema, dónde podríamos actualizarnos, qué deberíamos hacer para saber cuándo entra en vigor o cómo está el estado de su aprobación. ¿Vale? Si quieres, empezamos de la primera, que es la Digital Service Act, yo creo, que es la que un poco pilla, digamos, casi a todas las empresas de este sector. Paula. Sí. Pues, pues mira, la Digital Services Act y la Digital Markets Act van de la mano. Y hay que reconocer que han sido tremendamente rápidos en la aprobación de estas dos normas porque son complejísimas. Vienen, como te decía antes, a cambiar Internet tal y como lo conocemos ahora y la Ley de Comercio Electrónico del año 2000. Y fíjate, Privacy lleva 5 años y no se ha conseguido sacar adelante. GDPR tardó 4. Bueno, y este pues en 2 ya está casi en la pole position, ¿no? Digamos, para que empiece a ser de aplicación. Entonces, la premisa básica de esta ley, tal y como lo dice la propia comisaria, es que todo lo ilegal que en el mundo real, digamos, en el mundo físico, también lo es online, ¿vale? Digamos que esa sería un poco la premisa, es decir, se acabó esa sensación del salvaje oeste, ¿no? que hay en el entorno digital. Entonces, pues esta norma lo que hace es que incluye de manera específica en su ámbito de aplicación a las redes sociales, a los buscadores, a los sistemas de cloud, a las tiendas de apps, a los marketplaces, a las tiendas de alojamiento, es decir, a los sistemas de alojamiento pues tipo Airbnb, por ejemplo, ¿no? Y establece una serie de obligaciones. Y además recoge un concepto, digamos que estas obligaciones son asimétricas, es decir, dependiendo de qué tipo de rol sea, tiene unas obligaciones u otras. Y, por ejemplo, impone unas obligaciones más potentes, digamos, más específicas, a lo que la norma llama las plataformas muy grandes o los buscadores muy grandes. En la norma es las Very Large Online Platforms o las Very Large Search Engines, ¿no? Entonces a ellos les impone, digamos, una serie de obligaciones para identificar los riesgos sistémicos, digamos, los riesgos que por su mera existencia, la mera existencia de estas plataformas, pues pueden provocar a los demás, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que a nosotros nos afecta, al entorno publicitario, digamos, ¿no? Como planteaba antes Miguel, prohíbe los patrones oscuros, es decir, la forma un poco subrepticia de solicitar el consentimiento a través de píxeles o a través de, pues bueno, de muy diferentes formas, tanto en mobile como en ordenador, digamos, de solicitar el consentimiento. Otra cuestión también muy importante es que prohíbe la publicidad personalizada tanto a menores como sobre datos sensibles. ¿Cuál es la cuestión aquí? El tema aquí uno de los temas que que seguimos un poco encima es que a día de hoy pues ya sabemos que la identificación de los menores pues en ocasiones puede fracasar, es decir, no es algo certero el saber que detrás de una pantalla hay un menor, ¿no? Que ya hoy justo leí una noticia de que no sé qué plataforma estaba probando un vídeo para ver que estaban menores detrás, ¿no? Entonces, digamos que esas serían las prohibiciones. Y luego hay luego hay, pues la verdad es que hay cosas bastante creativas, ¿no? Por ejemplo, establece que respecto a los términos y condiciones se tienen que redactar de manera mucho más clarita si es dirigida a niños, o que tiene que haber unos resúmenes de estos términos y condiciones, o que cuando haya cambios se tienen que trasladar a los usuarios. Es decir, al final se trata de que el usuario medio, digamos, entienda un poco, o sea, no sienta Internet como esto de, es que yo acepto los términos y condiciones, pero nadie se los lea, ¿no? Entonces, pues al final romper un poco ese círculo vicioso, ¿no? que hay de Sí. la redacto complicado porque no te lo lees, no me lo leo porque lo redactas complicado. Entonces, al final, esa es una de las obligaciones. Y en cuanto a nuestro entorno publicitario digital, el artículo, creo que es 24, establece las obligaciones de transparencia. Y también aquí, antes era como más estricto, ¿no? Ahora lo que establece es que las plataformas que vayan a destinar interfaces a publicidad digital tienen que poner medios, digamos, para que se informe de quién está detrás del anuncio, de quién ha pagado el anuncio, si es diferente a quién está detrás. Y algo muy interesante y que, bueno, habrá que ver, y aquí también responde a una de tus preguntas
que planteabas, habrá que ver realmente cómo se materializa, porque al final esto exige muchísima creatividad también a la hora de cumplimiento. Establece que para cada persona individual se tiene que informar los parámetros de por qué está recibiendo esta información. Al final, pues tú verás a lo mejor cosas de música o de motos y yo veré pues otros intereses que pueda tener y me tienen que informar en tiempo real de por qué recibo esta publicidad. Yo creo que en este sentido es un paso muy importante de cara a un usuario mucho más informado, pero la verdad es que habrá que ver efectivamente cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Y luego, pues, luego hay pues muchas más cuestiones, ¿no? La verdad es que se establece un sistema de vigilancia de las normas de la Comisión Europea junto a con los Estados miembros. Todavía se tiene que ver quién va a ser, digamos, el organismo o la institución competente para aplicar la DSA en los Estados miembros. Y las multas, pues la verdad es que son bastante altas, ¿no? Creo recordar ahora mismo que no sé si era un 10% de la facturación global, una cosa así. Entonces, pues la verdad es que ¿cómo podemos ir adaptando? Bueno, yo sinceramente esperaría que estuviera publicada la norma Ya. porque puede haber cambios de última hora y a partir de ¿Dónde se ahí... publica para... ¿Dónde se sí, publica? En el Diario Oficial de la Unión Europea. vale, Pero vamos, se prevé que quizá en diciembre una cosa así pueda ser ya vamos, vale. que se pueda empezar a aplicar. Me he apuntado Yo 4 por, preguntas. Sí, no sé si Miguel quería añadir algo, Añade, creo que sí. añade. Sí, yo por añadir una cosa que creo que es interesante para este tema. Aparte de que las normativas, las diferentes versiones y demás también se pueden encontrar en páginas web tipo Político, que es siempre muy interesante de seguir y quien nos esté escuchando y esté interesado pues puede darle un vistazo. Y aparte, decir que la DMA también prevé algo que es destacable dentro del sector, que es básicamente que prohíbe a lo que ha definido Paula como very large platforms, combinar sus datos de una plataforma a otra plataforma. Es decir, si hay una empresa que tiene varias plataformas que cumplen los requisitos de Very Large Platform, no puede combinar datos de una plataforma con la otra ni enviar datos de una plataforma a la otra, lo cual es destacable. Muy bien. Oye, y una de las preguntas era, Very Large Platform, Very Large Search Engine, ¿quién lo define? ¿La facturación o los usuarios que hay detrás? Las dos cosas. Creo que la normativa habla espérate, creo que eran el 10% de los usuarios europeos. Creo que hablaba de 45 millones de usuarios. Si tenían 45 millones de usuarios dentro del territorio de la Unión, se podía considerar Very Large Online Platforms o Search Engines. Y en ese va en la misma línea que la DMA. ¿Cuánto tienen que Cuando habla de los ver gatekeepers. los gatekeepers? Eso es. Cuando habla de los Ah, gatekeepers, vale, sí. vale, vale, perfecto. Oye, datos sensibles, ¿dónde podemos encontrar un listado de los datos sensibles? De las categorías de datos sensibles, no hay. Es el... Si quieres, Miguel, bueno, te tienes que ir te tienes que ir al RGPD. Vale, vale. De todos modos, una cosa que es importante que aclaremos al hilo también de lo que decía Miguel, es que al final todas estas normas en sus considerandos, ¿no? Que es esta parte en la que se explica la ley y todo eso, todos hacen referencia al estricto cumplimiento del RGPD como el padre de la privacidad, digamos, y todas están alineadas con esta norma. Es decir, no son muy creativos o al menos no deberían generar inseguridad jurídica. En los inicios de la Digital Services Act sí que generaba bastante inseguridad jurídica porque contradecía algunas cuestiones del RGPD, pero bueno, ya está bastante más alineado. Vale. Creo que nos falta la Data Act y la Data Governance Act, Miguel. Mismo discurso. ¿Cuándo está prevista su aprobación? ¿Qué es lo que prevén? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo nos afecta? ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos afectará? Claro, porque todavía no están aprobadas. Y cuéntanos un poco sobre estas dos normativas. Sí, las dos normativas están en pole position. De hecho, se aprobó definitivamente la Data Governance Act hace bastante poquito. Y la Data Act, pues
pues le quedará poco para su aprobación definitiva. Como ha dicho Paula, los textos no se prevé que cambien mucho. El de la Data Governance Act ya desde luego no va a cambiar y el de la Data Act podría tener ligeras modificaciones, pero tampoco esperamos grandes. La Data Governance Act me parece que eran 15 meses a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y pero no son 15 meses para toda la normativa, son 15 meses generales, pero luego hay determinadas disposiciones que dan más meses porque hay que implementar sistemas o similares, pero de manera general, dentro de 15 meses para la Data Governance Act, que es que establece todos los servicios de intermediación de datos y que, por dar algún datito, pues no es que sean obligatorios, pero sí que estarán certificados, homologados, tendrá un sellito que incentivará a las empresas a utilizarlo, entonces a lo mejor se vuelve un estándar, a lo mejor no, ya veremos. Y luego para la data, pues no hay una fecha definitiva, pero entiendo Pero que su seguirá contenido, similar calendario. la Data Act, El, ¿qué contenido tiene? pues nada, la Data Act básicamente lo que persigue es maximizar el valor de los datos y poner no incentivos, pero sí facilitar la compartición de los datos entre empresas y con el gobierno. Entonces, hay determinados mecanismos de certificación dentro tanto de las Data Act como de la DGA, porque son normativas que están dentro del mismo paquete de la Unión Europea y que son complementarias, es decir, la una hace referencias a la otra. Entonces, los servicios de intermediación de datos que vemos en la Data Governance Act, luego en la Data Act se siguen mencionando como fuente de compartición de datos en el ámbito, como he dicho antes, sobre todo de Internet de las cosas, de servicios conectados y, bueno, básicamente de la web 3.0. Y problemas que va a traer, por ejemplo, son solicitudes de portabilidad, ya que una solicitud de portabilidad para todos los datos que generen dispositivos conectados, que como todos sabemos, pues cada día hay más, pues a un proveedor le va a costar cierta cantidad económica que no va a poder repercutir en el usuario. Entonces, las empresas pequeñas que reciben este tipo de peticiones, pues les va a pasar un poco como con el GDPR y que se van a ver desbordadas, por lo menos hasta que pasen ciertos meses de la regulación. En cambio, las grandes lo tendrán más fácil básicamente porque este precio o bien lo podrán repercutir en otros servicios o bien lo podrán asumir. Vale, oye, la Data Governance Act es una normativa que impone a todas las empresas tener un Data Governance o me estoy tirando un triple. Esto, si quieres, Paula. Bueno, perdona, Miguel, dale, perdona. Si quieres corta mi risa y eso directamente que No, conteste Miguel, está bien. perdona. No No. cortamos nada, no cortamos nada. Esto es debate mate. Dale. No, Vale, no, no, vale. no. La Data Governance Act no establece un plan de gobernanza de datos dentro de las empresas como tal. De hecho, la normativa para regulación de datos va a seguir siendo el RGPD y así lo establece la Data Governance Act. Lo que pone en facilidad la Data Governance Act modifica, de hecho, un artículo de la Ley de Propiedad Intelectual referido a bases de datos. Y había un problema para compartir bases de datos más allá del RGPD a nivel de propiedad intelectual que viene a solucionar esta normativa y que va a permitir, pues, por ejemplo, que administraciones públicas que hasta ahora no podían compartir datos entre ellas lo puedan hacer con mayor facilidad y a través de un mecanismo certificado que se dan los intermediarios de datos que veremos cómo se hace al final, pero bueno, Vale, o pero sea, sí. perfecto. No, para todos aquellos que están acostumbrados, sabes que últimamente, últimamente, los lectores te prestan atención durante los primeros 5 segundos. Entonces, si hay gente que lee solo titulares, entonces a lo mejor leyendo Data Governance Act dice, hostia, tengo que tener un Data Governance, sino que es una manera de regular el gobierno de datos entre dos empresas públicas que quieran intercambiar datos. Sobre esto es En bastante cualquier claro. caso,
En cualquier caso, hay que tener ese plan de gobernanza del dato dentro de las empresas, mucho más en el sector Claro. de publicidad digital. Es bastante esencial y eso es una cosa que ya no es que venga en el Data Governance Act, sino que es algo de responsabilidad proactiva por el RGPD, es decir, mantener un 360 desde dónde recoges tus datos, por dónde pasan, cuándo se eliminan, qué figuras, con qué figuras tratas, con quién contratas y demás, pues es algo esencial y más en nuestro sector. Para mí es un tema de escalabilidad Y de operaciones legales que yo creo que junto a las tecnológicas son las que más nos traen por la calle de la amargura a las empresas y tener operada escalada, perdón, la operación legal, saber cuando trabajas con una herramienta, qué tipo de rol asume en tu ecosistema de gobernanza, nos hace cerrar los contratos de forma rápida. Te he dejado con la I, Paula. sí. No, que quería añadir un poco en la línea de lo que tú decías de que si la Data Governance Act implica la obligación de planes de gobernanza y un poco en la línea también de lo que comentaba Miguel, sí comentar que, por ejemplo, la Digital Services Act incluye un concepto que me ha parecido muy interesante y bastante novedoso, que es la compliance by design, el cumplimiento por diseño, ¿no? Y es igual que en RGPD se habla de privacidad desde el diseño, en la DSA se habla de cumplimiento desde el diseño y es, digamos, diseñar las interfaces para que todo aquel que interactúa con mi empresa, con mi plataforma, etcétera, tenga fácil el cumplimiento contractual. Entonces, eso de nuevo va a exigir como bastante creatividad y, bueno, creatividad jurídica quiero decir en este caso, y, bueno, ver a ver cómo se diseñan estas interfaces para precisamente eso, para que se puedan incluir todas las cuestiones contractuales, etcétera, ¿no? Y eso, pues diga un poco en la línea de esta necesidad de gobernanza, de buena gobernanza, ¿no? De los datos. Bueno, perfecto. Vamos hacia el final y concluimos porque cuando hicimos esto del debate mate, te dije, Paula, tenéis que venir a contarnos las novedades y todas las veces que haga falta, aquí tendréis la puerta abierta. Me dijiste, vamos a hablar también de la ley audiovisual. Y digo yo, claro que vamos a hablar de ella, porque es que nosotros aquí en Programmatic TV no solo hablamos de programática, aunque yo creo que también le afecta. Así que cuenta un poco cómo afecta esta nueva normativa y cuáles son los puntos que deberíamos prestar más atención, si los queréis dividir entre tú y Miguel, pero vamos. Sí, si te parece, lo cuento yo unos detalles y que cuente Miguel otras cositas. La verdad es que es una ley que se ha traspuesto, ha sido una ley súper polémica por cuestiones más políticas que técnicas, diría yo. Y de hecho la Comisión Europea abrió un expediente de sanción porque no se transponía en tiempo, se tenía que haber traspuesto, si no me equivoco, en el año 2018. También es verdad que pandemia mediante y tal, pues ha retrasado un poco el tema. Entonces, bueno, la verdad es que es una ley también que viene pues toda esta generación de normas vienen también a incluir sobre todo las obligaciones de los over the top, de las OTTs y de las plataformas de streaming y introduce nuevos conceptos como es servicio de plataforma o servicio que presta para la creación de contenido y de alguna manera establece obligaciones para todos ellos, ¿no? Y también incluso establece, y eso pues al principio no estaba pensado que fuera así, porque la Unión Europea, la Comisión Europea todavía no lo ha regulado y en principio pues quizá hubiera sido buena idea esperar a ver cómo se regulaba para no ir un paso por delante y quizá divergente, ¿no? A cómo se estaba haciendo en otros, o sea, a nivel europeo, pero también regula las responsabilidades de los influencers, aparte de los, como te digo, de las plataformas de streaming. Y si quieres, pues que Miguel cuente un poquito cuáles son estas obligaciones Dale, y... Miguel. Eh, Básicamente lo que ha hecho la plataforma es actualizar a estos nuevos actores que han surgido en el mercado audiovisual a la normativa. Es decir, van a tener obligaciones a nivel publicitario
de publi digital similares a las que tienen el resto del ecosistema que no es plataforma. Es decir, las obligaciones que tenía una web al insertar publicidad digital si era una web con contenido audiovisual y se podía caracterizar como servidor, prestador de servicios audiovisuales, pues van a tener la misma ahora las plataformas. Luego hay mucho tema de menores, que es Sí. algo complicado para las plataformas, y demás. Para mí, lo de las plataformas es muy importante a nivel regulación, porque al final no estaban en la normativa. Esto, pues al final, pues ponía más difícil las cosas, pero yo me quedaría con esta normativa casi con otra cosa, que es un poco la posibilidad de hacer programática en televisión conectada. No lo establece la normativa como se puede hacer publicidad programática en televisión conectada, pero sí que hay una diferencia entre lineal y no lineal en televisión conectada. Es decir, ya no se tiene en cuenta si es solo tradicional o es decir, tradicional lineal o conectada. Hay más diferenciación. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, en televisión conectada un servicio audiovisual lineal y ahí, por ejemplo, no vas a poder incluir publicidad programática porque en el servicio lineal va a estar limitado a X minutos de anuncios por programa y entonces van a tenerlo que cuadrar muy bien esos minutos de anuncios. En cambio, en todo lo no lineal se va a poder hacer. Ahora, por ejemplo, tenemos la noticia de que Netflix, ¿no? Va a empezar a hacer publicidad y demás. Y creo que también está relacionado con esta posibilidad que se abre ahora en CTV y sobre todo es por third party cookies. Y yo, una cosita que quería comentar de las anteriores normativas que se ha pasado es que, por lo último que tú has dicho, Salva, es que en la Data Act se dice que el poder negociador de las pequeñas y medianas empresas respecto a las grandes, a nivel contractual, que es lo que estábamos hablando antes de que es muy difícil saber todas las figuras en un plan de gobernanza de datos y demás, que lo van a facilitar la Unión Europea, es decir, va a dar modelos de contratos para que las pequeñas puedan negociar con los grandes y quieren abrir un poco esa capacidad negociadora. De audiovisual podemos hablar mucho realmente. Sí. Yo, si queréis, me pongo aquí 5 minutos, a hablar de audiovisual No, sin no. problema. A ver, Ujú. cosas muy importantes que yo recojo. O sea, la traceability, accountability es algo que se está persiguiendo desde siempre y lo vemos, los actos. Segundo, tener la oreja puesta a diciembre a la aprobación de la DMA y la DSA. Que significa, pues yo creo que una oportunidad, un reto para la industria para poder hacer las cosas siempre de forma mejor, para que esto sea una industria de verdad, ¿no? Y puesto oreja ahí puesta al boletín de la Unión Europea para ver las actualizaciones. Y nada, deciros a vosotros muchas gracias por pasar por aquí a contar las actualizaciones. Miguel, Paula ya la tiene, es oficial. Ujú. Esta taza de debate mate es para ti. Así ya podréis Genial. ir y a ver cuando volveréis a la oficina en septiembre en conjunto. Y yo os agradezco muchísimo cualquier tipo de link que podéis pasar para que los que van a oír el debate mate puedan estar actualizados. Estará bienvenido. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias a ti, Salva, por la invitación y por hacernos un huequito también. Siempre. Sí, mil gracias a ti y a Programmatic. Venga, Venga, un hasta abrazo. luego, chao. Chao. Chao, chao. Bueno, muy bien. Sí. Debate mate.